Hola, hola, Pillito. Pero la perra puede tener apellido Perra Chica, pero el perro no. El perro es... Además que siempre has tenido perro, me imagino. He tenido hartos perros. ¿Tienes buena comunicación con los animales? Sí. Sí, pero si te cuento que los pajaritos, oye, se me suben a la mesa. Sí, vi uno al lado de la salamandra, ¿no? Claro. Sí, se meten cuando no les he puesto migas de pan, se quejan. Claro, alegan. Son más libres aquí. Precioso él. Le tienen menos miedo al ser humano que al santiaguino aquí. No, pero tienen miedo. Esta es la tercera generación de pajaritos ya. Ya. La primera era muy tímida. La segunda fue mucho más entregada y estos ya son frescos. Ya. Ya no piden permiso. No, y vienen pajaritos de todos tamaños. Tordos, loicas vienen poquitas. Las de pecho rojo yo he visto al menos. Pero pocas, porque parece que no son muy de costado de mar. Son un poquito más adentro. Claro, más arriba he visto, con razón. Sí, no mucho del lado del mar. Pero los tordos sí, aquí aparecen 8 o 9 tordos. Que ahora tienen torditos chicos. ¿Cuánto tiempo que estaban viviendo en las... ¿Ahora? Sí. Desde Semana Santa del año pasado. Harto rato ya. O sea, ¿un año será? Más de un año. Claro, vamos para el medio prácticamente. Porque pasó Semana Santa ya, ¿no? Estamos cerca del 18. Por ahí por abril. Ya. ¿Y por qué elegiste Las Cruces? Ah, porque como estaba esta casa ya antes y después compramos este sitio. Ah, no siempre ha sido un solo sitio. No, de hecho son 2 roles. Ya. ¿Y eres bueno para el agua? ¿Te gusta bañarte en el mar? Sí, pero a veces. ¿eh? Tan helado que... Es que este país no es muy bueno para el turismo de ese sentido, ¿eh? El turismo está más para los lagos, para la cordillera, para la nieve. Claro, y si es turismo marítimo es mucho mejor que te vayas a Bahía o a Santo Domingo, en el Caribe. Donde, oye, te metes 3 cuadras al mar y te llega aquí y es transparente, te sigue viendo los pies. Y andan pececitos de colores por abajo. Y el color turquesa, además. Claro, aquí tú metes un dedo, te congelas. Si después te pones deportivo, te metes entero y te duelen los huesos. Y por último viene una ola y te ahoga. Además, porque justo había un letrero donde dice prohibido bañarse, zona no apta. No, es muy delicado aquí el mar. No es grato este mar. Y lamentable con 4.000 kilómetros de costa que tenemos, porque ¿de qué nos sirve? Escucha, Peter Drucker, ¿lo ubicas tú? Peter Drucker es uno de los grandes futurólogos de la empresa contemporánea y de la sociedad contemporánea. De hecho, él propone el nombre Sociedad de la Información. Ya. Para esto que viene como post-industrial, ¿no? Claro, lo postmoderno. Con él yo hablé varias veces por teléfono porque para alargar una cosa en Chile que se llamaba EDIBank, Electronic Data Interchange. Yo hice las comunicaciones de eso. E iba a hacer una teleconferencia con este señor. Y este señor que había estado en Chile antes tuvo un comentario que desgraciadamente no repitió después en la teleconferencia, de modo tal que es el único testigo. Él dijo, mira, dijo, lo que pasa es que para la sociedad industrial Chile es un país largo y angosto, porque la sociedad industrial está tomada del hemisferio norte. Pero para la sociedad de información, cuyo charco es el Pacífico, Chile es un país ancho y abierto. Porque vistos del Pacífico son... Claro. Lo cual acarrea así un problema grave para la cultura nacional, ¿eh? Y es que un país así tiene un futuro geopolítico de país puente. O sea que van a llegar cosas y se van a ir cosas y van a llegar cosas por el otro lado y se van a ir cosas. Y los países puente tienen 2 posibilidades, o bien son como Hong Kong o Singapur, que tienen una fuerte cultura autóctona y no por esto de ser puente la pierden, o bien son como Panamá, que es un puente de mierda. Exacto. Un puente que todo el mundo ensucia. Y que no era ni ellos.
Porque no es de nadie, y además Además. Latinoamérica en general carece de una cultura propia. Y Chile corre ese tremendo riesgo, porque tampoco Chile tiene una cultura tan desarrollada, no nos podemos comparar con Singapur o Hong Kong. Me decía un profesor de la universidad que él tiene una teoría de que Chile, el chileno en general, era acomplejado por su estructura. Estaba repartido, la cordillera la tenía encima y el mar al lado, entonces era un país chato, que estábamos así. Entonces, que él pensaba que por eso éramos acomplejados los chilenos. Capaz. Tenía esa hipótesis. Capaz. Hay una serie de condiciones que se repiten en el carácter nacional en forma. Hay un estudio de Hernán Godoy que es muy bueno, el carácter chileno. Es muy bueno. Pero, ¿qué le falta al chileno? Bueno, le falta lo mismo que le falta a toda Latinoamérica, en realidad le falta tener una identidad clara. Nosotros no somos europeos. Estas son culturas indoeuropeas, si tú quieres, o indígena europeas. Pero en toda Latinoamérica hay una especie de desprecio a las culturas autóctonas, aborígenes. Hay desprecio a los orígenes. No es gratuito que en Chile el puente de Calicanto lo haya desarmado un alcalde de Santiago para vender las piedras como piedras sillares para la construcción. No es gratuito eso. No es gratuito de que este país viva reinventándose, en general toda Latinoamérica. Es como si fuera necesario reinventarse cada vez. Además, da la impresión que no respetara su pasado. No, para nada. Para nada. Si además casi no lo tiene, pues si son 400 años, no es nada. Es una porquerita de pasado. No tenemos ni siquiera edad media. Y además siempre hemos vivido como país mirando para afuera, hasta nuestros programas escolares no son originales nuestros. Esta reforma educacional que están haciendo ahora es una reforma que tiene origen extranjero. Es una pena, es un enredo. No es bueno lo que pasa culturalmente en Chile. No es bueno. Mira, ¿tú conoces la teoría de las charcas, le digo yo, o no? No. Es que si me dejas hablarte un poco te la explico. Hay una teoría geopolítica que a mí me hace mucho sentido, y es que siempre los progresos de las grandes civilizaciones han pasado alrededor de un charco. Primero las culturas fueron lacustres, alrededor de lagos. Después fueron ribereñas, el Tigris, el Éufrates, el Nilo. Después fue, qué sé yo, el Mediterráneo oriental, el mar Índico, por otro lado, el mar de la China. Y al ir creciendo el desarrollo de la tecnología humana, va creciendo el charco. Hasta que, para hacer una historia larga, bien corta, llega el siglo XVIII y descubren el poder de la energía hidráulica, y en la parte occidental de Europa, de Alemania para acá, y la costa oriental de los Estados Unidos, se desarrolla la sociedad industrial. De hecho, las grandes ciudades de la sociedad industrial en Estados Unidos están hacia el Atlántico Norte, no están hacia el Pacífico. Exacto. Pittsburgh, Detroit, Chicago, Nueva York, que son las grandes ciudades industriales, están al lado de acá. Y de repente comienza a salir las tecnologías que tienden a cambiar la cultura humana. Es decir, la computación, las tecnologías espaciales, la biogenética, incluso la ingeniería genética, las redes mundiales de televisión y de computadores. Todo eso comienza a nacer en la costa oriental, occidental de los Estados Unidos, California, Silicon Valley, que es el lugar de los computadores, está en la costa de acá. Eso lo copia rápidamente el reflejo a través del Pacífico, Japón y los tigres asiáticos. Lo copian rápidamente. Desde el año 1978 hay más comercio marítimo por el Pacífico que por el Atlántico. Y alrededor del Pacífico están naciendo los condicionantes de una nueva cultura global, que la llaman post-industrial o sociedad de la información también. Que es bien particular porque para la revolución industrial los grandes factores de la producción eran el capital y el trabajo. Claro. De hecho se crearon las grandes ciudades también con ellos. Capital y trabajo. Claro. En cambio, para esta sociedad, para este modo social que viene, el gran capital es el conocimiento. El conocimiento siempre ha sido un poder, por eso lo que los detentaban en el pasado lo ocultaban. Como le llaman ahora el plus.
Claro, es el conocimiento. En este momento, en la sociedad humana, a ti te pagan por lo que sabes. Entonces el capital y el trabajo y la tierra, o sea, el recurso natural, no es que dejen de ser factores productivos, sino que hay otro que produce más. Y de hecho, las grandes fortunas del mundo contemporáneo están más bien residen en la industria de la información o en la industria del espectáculo, que también es de esta época. El cine, la televisión, Claro. es de ahora. La estandarización. Claro, eso es, ojo a la estandarización. Henry Ford tiene por ahí una frase que a mí me hizo reír mucho, dice, todo norteamericano puede tener un auto del color que quiera, siempre que sea negro. La producción de la sociedad industrial es masiva, es serial y masiva. En cambio, la producción de esta sociedad de la información es serial, pero es personalizada. Ponte tú por caso la fábrica Casio. Con el mismo maquinaria con que te hacen un reloj Casio, te hacen otro reloj Casio, pero que no da el día y la fecha solamente como el otro, sino que da la luna, ponte tú por caso. Le cambia el switch. Claro, pero es la misma máquina que hace cosas distintas. Y Casio tiene unos 3.000 y tantos modelos, desde los que dan la luna hasta los que sirven de cronómetro. Y están todos personalizados. ¿Es malo la transculturización? ¿Es bueno? ¿Qué? Es inevitable, ¿no? Sí, pero independientemente de que sea inevitable, ¿hay algo malo en ello? ¿Bueno? Yo creo que no tiene nada de malo siempre que esta transculturización esté sobre un localismo muy profundo. Describe Pero ¿cómo se puede salvaguardar el localismo? Describe tu pueblecito y serás universal, dice por ejemplo Azorín. En este momento, la única manera como tú tiendes a salir en relación a lo que es artístico es el localismo. De una u otra forma lo que hacen los jaivas, lo que hacen los iyapu, algunas tentativas del cine nacional. Mientras más locales son, más las aprecian en Europa o en Estados Unidos. Mientras más copiadores de las cosas foráneas son, menos los aprecian, porque por cierto no las hacemos tan bien como las hacen ellos. De modo tal de que yo pienso que la única forma en este país y en general en toda Latinoamérica es fomentar mucho el enraizamiento en la localidad. ¿Y una teleserie que muestre Chiloé o Valparaíso como estas que están de moda, muestra algo o es banalizar una localidad, un pueblo? No, sí muestran un paisaje. A la isla de Pascua le fue estupendo con su teleserie, subió el turismo en la isla de Pascua como un 500%, y la otra vez leía de que esta cosa de Chiloé también ha fomentado el hecho de que en Talcahué reciben como no sé cuánto por ciento más de visitantes turísticos. Sirven, pero yo creo que sirven en la medida en la cual reflejen mejor la cultura autóctona de ahí. Oye, no vale la pena hacer una teleserie entera para solamente hablar del barco de arte o del trauco. Sí. O de la gente linda que aparezca. Y que lo otro sigue siendo una cuestión hasta, yo te diría, dañina. Hoy en esa teleserie no hay nadie que se dé un beso, que no aparezca otro a mirarlo. Y todo el mundo es infiel y todo el mundo tiene varios amores Y traiciones. Y traiciones y qué sé yo qué, y piensas tú que eso se da en horario familiar. Entonces hay ahí una cosa típica de la esquizofrenia del gobierno chileno tradicionalmente, que es muy esquizofrénico. Todos los centros de poder en este país son muy esquizofrénicos. Pero tú sabes que por censura un beso en teleserie no puede durar más de 5 segundos. Bueno, pero puede ser con lengua o puede ser peor. No, o mejor, pues, depende de qué lado lo miremos. Pero pasa eso. Y desgraciadamente en todo ese tipo de cosas, como está el imperio del rating, muy fuerte. Que además es un rating, no me cabe duda, que mal tomado. Canibalismo. Que mal tomado, fíjate que hay 110 aparatos para medir el rating. Sí, en un país hace un año que no se lo cambian en la casa. Claro, donde debe haber, qué sé yo, ¿cuánto habrá? ¿Habrá 4 millones de televisores? No hay rating provincial. Es decir, yo sé positivamente que y si fuera cierto, si en Santiago tenía un 27 promedio de rating, en provincia debe haber tenido un 40% de rating. Está mal tomado todo eso. Está mal tomado.
Y desgraciadamente, a ver, la transculturización es inevitable. El aparato de televisión de uno puede ser japonés, pero el contenido del aparato en un 80% es norteamericano. Esa es la gran gracia de los yankees. Esto de que ya han dejado de vender hardware, han dejado de vender el fierro. Exacto. Están vendiendo el contenido del fierro. Exacto, el software. Entonces uno escucha la música de ellos, que es una forma de software. Claro. Uno usa el software de ellos. Y ese es el imperio. Ese es el imperio. Claro. Pues mientras no nos vendan las máquinas que hacen las máquinas, estamos sonados. Porque nos venden las máquinas, pero no nos venden las máquinas que hacen las máquinas. Es que para eso necesitaríamos una sociedad más inteligente de lo que es. Claro. Esta sociedad es una sociedad muy tonta. Muy tonta. Yo de hecho dejé de hacer clases en una universidad porque aparezco, oye, tercer año de periodismo, y aparezco y pregunto quién ha leído Edipo Rey, quién ha leído Hamlet, quién ha leído, no me acuerdo qué otra wifa, pero de ese tipo. Oye, no lo había leído nadie. No lo había leído nadie. Entonces les dije que cuando lo leyeran me avisaran y volvíamos a hacer clases, porque tú no puedes enseñar desde el comienzo. Exacto. Se supone que hay un antecedente, ¿no? Respecto de cómo contar un cuento. Exacto. Y si lo contó tan bien Homero y si lo cuenta tan bien, ¿por qué no basarnos en ello? Gustavo, ¿nos puede mostrar parte de tu casa, el patio, la hermosa vista al mar, o la casa que se derrumbó con el terremoto del 85? El jardín no te lo puedo mostrar porque en este rato es para la imaginación. De hecho, tu sonidista me ha aplastado 4 plantas, pero no importa. Por eso le pongo miguitas de pan a los pájaros. Y les compro alpiste y semilla de cáñamo, que de repente crecen en unas bellísimas matas de marihuana. Claro. Yo creo que por ahí se arregla la cosa, el jardín. ¿Cuántos años calcula que tiene esta casa? Esta debe tener unos 20 y esa debe tener unos 35. ¿Tan joven esta casa? Sí, 20, 23 años tendrá. Sí. Harto bueno, ¿eh? Y a mí me encanta no pintarla, te voy a decir, porque me encanta la cosa descascarada, media decadente. Me recuerda a Drácula. Ya. ¿Y tienes algo de Drácula? No, atractivo por el personaje nomás. Además que es súper interesante, fíjate que tú sabes que historias originales, argumentos originales, hay solamente 36 en el mundo, de los cuales en los últimos tiempos se han metido re pocos arquetipos narrativos. Entre otros está Drácula. Lo que cambia el guión, o sea, lo que cambia el enfoque. Claro. ¿Cómo hacer? Claro. Claro, lo que cambia es la historia, pero historias originales son re pocas, son 36. Edgardo Dieres me contó eso una oportunidad. Claro, sí, yo no había pensado en eso. Claro. Dijo, ¿cómo lo llevas tú? Teléfono. Sí. Hacemos una elipsis. La puesta en escena. Hacemos una elipsis y bueno. Es muy rico, además es como oso de peluche. Cuchi, se llama perro además. Y es suave, fíjate. ¿Cómo se llama? Se llama perro. Pero tú lo miras y ¿qué es? Perro. Pues. No hay dónde venderse. No cabe duda de que ¿Y da la mano? Mano. No da la mano. No, es que además esa le duele. Si ayer fue donde lo pasaron a llevar. Perro y perra. Pobrecito él. Venga, perro. Ya. Acompañe. Vamos para otro lado. Yo haber sido entretenido que se corriera 50 centímetros, ¿Tú quieres entrar? Bueno, ¿tú quieres entrar? interesante sería. Sí, no tiene nada interesante, es una decoración nomás. No, pero no deja de ser una casa que se ahorró 50 centímetros. Se corrió 50 centímetros. Tiene historia. Ahora la idea es botarla y construirse una casa de 6 pisos. La casona. La casa, claro. Claro, para mirar por arriba de los techos de Ilimay. Un Ilimay 2. Oye, el otro día hubo ballenas aquí. ¿Sí? Sí, y hace 3 años me contaron que habían venido a parir unas ballenas aquí en el mar aquí al frente. Con las casas que son. Fíjate. Y el otro día yo estaba seguro de haber visto algo raro. Y según la gente de aquí era una ballena. Porque yo veía un lomo que salía. Sí, era bien grande. Era bien grande, pero como hay olas, Sí. yo no sabía si era la sombra del tumbo o un lomo. Tú la puedes. Pariente de la esposa del presidente. De la Juanita Aguirre. Claro. Eres pariente. Él era sobrino de la Juanita Aguirre. No, es bien curioso, yo era pariente de don Pedro Aguirre, no de la Juanita. De Don Tinto. Claro,
Claro. Pero aquí, mira, yo me acuerdo que aquí antes salía de ahí, en los años muy lluviosos, un estero que se aposaba ahí donde ellos tienen la piscina, poquito más allá. Y había un puente incluso. Yo no sé cómo habrá sido el estudio de suelo aquí, pero yo he visto el mar con mareas grandes que pasa la playa para acá. O sea que puede pasar la factura a su minuto. Sí, yo creo que puede volver a salir agua por ahí y puede o subir el mar. Bueno, pero está lindo así. Hay que esperar nomás. Claro, y además con mi gusto por lo decrépito, capaz que esa primera edificio de allá quede como ruina. Ahí te lo compro. Ahí, claro. Como te gustan los Lo retos. decrépito, claro. Ahí puede ser muy atractivo ese aparato. Es súper bonito este lugar. ¿Qué es lo que más te gusta aquí de Las Cruces? Esta playa en realidad. Fíjate que esta playa es la única playa para caminar que hay en esta zona. La más kilométrica. La más larga, claro. Yo te diría que desde Santo Domingo hasta... Oye, ¿hasta dónde? Hasta... Ni siquiera Reñaca es para caminar, hasta la playa grande del camino donde tú vas pasadito con Ritoque. Sí. Que claro. también es para caminar Ritoque. Claro. Y estas son playas para caminar. Y entre medio no hay playas para caminar. No. Hay playas para bañarse porque son playas chiquitas. Exacto. Pero para caminar 4 kilómetros, 8 kilómetros, esta. Claro, allá está Mantagua, es espectacular, entre Ritoque y Concón, dices tú. Claro, hay una tremenda playa ahí, donde filmamos parte de Amnesia. La filmamos ahí, el campamento. Donde hacen como que estuvieron en el norte. Sí, claro. Eso era ahí, en esa playa. Donde Julio Yun era el jefe del comando. El malo. El malo. Claro. Tiene razón. Claro, eso fue en Ritoque, porque con las condiciones que se hace cine aquí tú no te podías llevar la gente al norte. Ritoque estaba cerca de Santiago, a 2 horas de auto. Entonces ahí era más fácil, pues si tú te llevas a una tripulación de unos 40 técnicos y 15 actores. Presupuesto no haya. No, alojarlos, darles de comer, es un ejército. ¿Y historias de la vida real con laberinto? ¿Hay algo aquí del litoral? No. ¿No? No, ese programa nunca fue mío. Pero tú eras la cara visible. Sí, ese programa a mí me contrató Televisión Nacional para hacer de rostro del programa. Pero nunca fue mío. Sí, leía los guiones. O sea, te utilizó. A mí no me gusta mucho ese programa. Pero tuvo buena acogida. Sí, había historias muy buenas. Era muy irregular, eso era lo malo. ¿En qué sentido? Había veces que era muy bueno y otras veces que era mediocre. Ya. Y había veces que era correcto. ¿Y eso dependía de la historia o del guión generalmente? Yo creo que depende mucho del guión, y también del enfoque de la dirección. Una historia que a mí no me gustaba, la de un gallo que jugaba básquetbol, la dirigió Andrés Wood e hizo un muy buen capítulo. En cambio a otros directores no funcionaban tan bien. Así que tú eras el rostro visible. Sí. En cambio, y si fuera cierto, no, pues, ni si fuera cierto yo estaba desde el guión, desde la investigación. Claro. O sea, era mucho más mío eso. Sí, porque Gustavo Fría es sinónimo de guionista por excelencia. Entonces Claro. da la impresión que... Claro, y de repente que los además guiones de era Laberinto no eran muy buenos tampoco. Había guiones buenos, pero a veces no. A veces no es fácil hacer guiones, ¿ah? ¿Y actualmente en qué proyecto estás? A ver, aquí en la zona, En lo que respecta a aquí en guiones. la zona yo tengo un proyecto de nuclearización cultural y expresión audiovisual para gente súper joven. Y respecto de guiones, en el fondo a mí la vida me la está financiando una casa productora norteamericana de películas con un tema de la colonia en Chile que se basa en un poco en la historia de los Lisperguer y mucho en lo de la Quintrala, y que se llama 3 nombres para Catalina. Lo que me pasó ahí fue que yo, al estudiar la época y a los personajes de la época, comencé a escribir y me comenzó a salir una novela. La impresión que te gustaba la historia de la colonia chilena. Claro, a mí me sorprendió la colonia en Chile. Además, oye, mi pobre homónimo Francisco Frías Valenzuela, yo lo encuentro un muy mal historiador y un pésimo pedagogo. Esa manera de aprender la historia llena de nombres, fechas y batallas simbolismo y presidentes y cuestiones.
es una lata. Esa es la historia no contada. La verdadera historia, o sea, la petite histoire, lo que está dentro de la historia, sí, es muchísimo más entretenido que esa lata que hacía Fría Palenzuela y que sigue haciendo. Veo que todavía estudian por esos textos. Exacto. Y además una historia muy mal enfocada, es una historia como si lo único que existiera es Chile, no hay relación con afuera. Oye, qué importante que saber de repente que en el momento en el cual Pedro de Valdivia estaba fundando Santiago, por ejemplo, oye, Miguel Ángel estaba pintando el techo de la Capilla Sixtina. Y a la vez estaba la contradicción de que te sean historia pero no teoría social. Y no puede haber historia sin teoría social. Pero el desarrollo, como Chile inserto en el mundo, yo nunca lo vi en la historia que estudié. Y en cambio estudiar la colonia, con todas sus vicisitudes, sus relaciones con España y su relación con los indios y su relación con los piratas, porque esta costa estaba llena de piratas. Y de historia de piratas. De hecho lo abarca. Eran las bodegas de San Antonio, del puerto viejo, que es el puerto actual de San Antonio, y el puerto nuevo que quedaba en la caleta de Cartagena, la caleta San Pedro, era el puerto nuevo. Eso era, lo abarca, eran las bodegas de los puertos, y las fabricaron ahí porque los piratas llegaban y se robaban las bodegas. Entonces no podían tener bodegas en la costa. Y todas esas cosas no las explica la historia que uno estudia, y son súper entretenidas. Súper entretenidas. De hecho, La Barca debe haber sido el lugar donde salieron los primeros bandoleros en este país. Porque como el tráfico para los puertos era muy grande, había bandoleros. Todo salía por puerto. Claro. Y de ahí vienen las cofradías, que eran originalmente para vigilar que no se robaran esta cuestión, que la armaban los propios habitantes. Y volviendo al tema, en San Antonio o en la provincia, ¿cuál es tu proyecto en lo cultural? Es un proyecto de nuclearización cultural de la zona entera. Ponte tú por caso, después de la investigación que hicimos, el núcleo cultural de esto tiene como límites Algarrobo, El Totoral, Lo Abarca, Lleida, Matanzas. El mismo cuento que te cuentan en el Quisco, del Pie de la Princesa, te lo cuentan en Yoyeo, con otra roca. No, con otra roca. ¿Ya? El mismo cuento, pero con otra roca. Entonces todas las leyendas de la zona están en ese núcleo. Y ahora la leyenda tiene una repercusión muy clara en la geografía. Es un crimen que, oye, la viuda da 10 poblaciones por lo menos, porque yo veo viuda 9, viuda 10, o sea, por lo menos hay 10 poblaciones viudas. ¿Y la historia una? La historia es una, y las piedras que identifican la historia, hoy están dentro de un colegio ahora. Claro. ¿Cómo no se me ocurre hacer una plaza ahí? Un lugar que recupere donde los lugares tienen memoria. Claro, bueno, volvemos a lo mismo, el respeto por el pasado no hay aquí. Claro. Entonces el objetivo, después del taller del primer semestre, ahora es realizar microprogramas de donde los lugares tienen memoria. Imagínate tú una especie de visiones, pero que no solo muestra el lugar, sino que cuenta la leyenda del lugar, claro, de la zona. Y ojalá poder hacer 2 programas más desarrollados de donde los lugares tienen memoria. Una especie de viaje a la leyenda, digamos. Y esto de traer personajes interesantes, como fue el caso de Ricardo Israel, que den charlas, conferencias. Sí. Eso es una parte del taller. Ya, pero se va a seguir haciendo. Porque, sí, claro. Claro, porque la gente necesita tener información y relacionarse con los grandes temas del pensamiento, tanto nacional como internacional. Por eso también vino Eric Goles, por lo del pensamiento científico. El premio nacional. Claro, trajimos a Gonzalo Justiniano para que le contara un poco a los muchachos las grandezas y miserias de la industria audiovisual en Chile. Y en lo cultural, ¿cómo veías la provincia? Pero pobrísima. Pobrísima. Piensa tú que cuando yo me fui de aquí la primera vez, había 2 salas de cine en Cartagena. Y ahora no había 2 ninguna. en Yoyeo. Ahora no había ni una. Y desgraciadamente en San Antonio es donde está quedando más claro esto del país puerto, país puente. Porque San Antonio es una ciudad puente. Y si tú la miras es fea, está sucia. No hay lugar donde no haya un papel botado. Y además que el puerto no beneficia a la ciudad en sí como característico tributo. De puente, de un lugar que no es de nadie, un puente. Es una pena, pero está pasando eso.
Y ahora yo creo sí que el futuro puede ser mucho más optimista. Definitivamente yo veo cantidad de gente que se está comenzando a venir a vivir aquí, a tomar esto ya como residencial. Esto está a ¿cuánto? 1 hora, 1/4 de Santiago. Es un lugar ideal. En cualquier país del mundo la gente que trabaja en Santiago viviría aquí, grandes cantidades de gente. Pero no como ciudad dormitorio. Casi como ciudad dormitorio balneario, diría yo, que capaz que llegue a transformarse. Ojalá, pues. Porque la idea sería que cada individuo se venga, pero con un proyecto, así como tú lo tienes en lo cultural. No, ese proyecto a mí no me interesa, a mí no me interesaba ese proyecto como proyecto vital. Ese nació por las exigencias de la localidad, digamos. Pero tú estás llano a hacerlo. Sí, claro, pues, inevitablemente. Tenías la inquietud. Inevitablemente, pues, además, además es bien curioso, fíjate que la juventud de esta zona es mucho más interesante que la juventud santiaguina, veo yo, Son mucho más inquietos. Hasta te diría que están mejor educados. Hablo de culturalmente, que la gente de Santiago. Yo aquí me topo con alumnos de colegio, alumnas de Santa Teresa, ponte. Oye, habían leído Hamlet y hay una tremenda inquietud. De hecho, las películas, nosotros mañana vamos a dar La Delgada Línea Roja. Oye, van 70, 80, 100, 120 niños, muchachos, a verlas y después las comentan. Y aquí en la quinta región fue donde más gente se inscribió antes de se trataran los registros electorales. ¿Algún indicio va a tener? Capaz, no sé yo, no sé, pero es interesante lo que puede pasar aquí. Es interesante. Además, una provincia tan variada, donde 2 puntas de la provincia serían o elitistas, en lo respecto a los balnearios, pasando por un balneario popular. A Santo Domingo. Claro, de Santo Domingo a Algarrobo. Yo creo que desgraciadamente estos lugares van a comenzar a ser cada vez menos populares. Se van a hacer más caros. Vas a ver, tú estás muy cerca de Santiago. Y con una autopista espectacular. Claro, está muy cerca de Santiago, entonces yo creo que la popularidad se le va a ir quitando un poco a la zona. Lo cual lo encuentro una pena. Claro. Porque ya restringe, prohíbe. Claro, pero por lo menos lo que pasa en las grandes capitales del mundo que tienen lugares de este tipo, próximos, esos lugares se transforman en otra cuestión. Dejan de ser para la gente popular. Son para los inversionistas. Y pasan a ser, claro, para el tipo que se va a comer por 20 lucas, 40 lucas por cubierto, al restaurante. Cosa que no es popular. Y se está transformando un poco en eso. Lamentable. Es una pena, Claro. Porque igual pena. También no me gustaría ver el litoral central lleno de edificios mayamescos. O sea, creo que no. Pero es lo más probable. De hecho, tú lo recorres y ya cada vez surgen más este tipo de cuestiones. Como callampas están creciendo. En esta zona ya desde Las Brisas para acá, hoy hay re hartos condominios de este tipo. Claro, cosa que hace 5, 8 años atrás ya no. Impensables. Claro. Impensables. Y bueno, ahora menos mal que no las han vendido todavía, pues yo digo para mi placer, ¿no? Porque con la crisis. Claro. Ay, él ya se preocupó ya. Si no me voy, hombre. Tiene que esperar la otra llamada de teléfono. Vieron los escándalos antes cuando me iba. Una vez persiguió un bus hasta más allá de Ilimay. Lo persiguió corriendo. Vamos. Bueno, ahí es como serían los topones. Claro, eso es claro, lógico.